Bienvenidos a un viaje espiritual y teológico a través del tiempo, donde exploraremos uno de los conceptos más profundos y misteriosos del Evangelio de Juan, el Logos. Un término tan antiguo como la filosofía griega y tan trascendental como la propia vida de Jesucristo. ¿Qué quería decir Juan cuando escribió en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios? ¿Por qué utilizó una palabra tan cargada de significado y contexto histórico? Acompáñanos mientras desentrañamos el trama de ideas que une a Juan con Heráclito y revela por qué este término fue elegido para describir a Jesús. Quédate hasta el final para descubrir cómo el Logos sigue resonando en nuestras vidas hoy. Para comprender plenamente el concepto de Logos en el Evangelio de Juan, es esencial explorar sus raíces en la filosofía griega. El término Logos tiene una rica historia que se remonta al filósofo griego Heráclito. Nacido alrededor del 535 a.C., Heráclito usó el término Logos para describir un principio racional y ordenado que gobierna el cosmos. Según Heráclito, el Logos era la razón universal, un fuego eterno que guía y sostiene el orden natural del universo. Heráclito es famoso por su afirmación de que no puedes entrar dos veces en el mismo río. Esta declaración subraya la naturaleza cambiante y fluida de la realidad, pero también sugiere que hay un orden subyacente a este cambio constante. Para Heráclito, ese orden era el Logos, una fuerza divina que daba coherencia y sentido al caos aparente. El Logos era inmutable y eterno, a diferencia del mundo material, que estaba en constante flujo. Heráclito, conocido también como el Oscuro de Éfeso por la complejidad y el misterio de sus enseñanzas, veía en el Logos el equilibrio entre los opuestos. Afirmaba que todo en el universo está en un estado de constante cambio, pero este flujo está dirigido por el Logos, la razón divina. Este principio, aunque impersonal y abstracto, era visto como fundamental para la estructura del cosmos. Además de Heráclito, otros filósofos griegos también contribuyeron al desarrollo del concepto de Logos. Platón y Aristóteles, aunque tenían sus propias interpretaciones, reconocían la importancia de un principio racional que subyace al cosmos. Para Platón, el Logos estaba relacionado con el mundo de las ideas, una realidad trascendental que era la verdadera fuente de conocimiento y existencia. Aristóteles, por su parte, veía el Logos como el principio de razón y lógica que guiaba el pensamiento humano y el discurso. Platón, en su teoría de las ideas o formas, postulaba que el mundo sensible es una copia imperfecta del mundo de las ideas, donde reside la verdadera realidad. El Logos, en este contexto, es la conexión entre ambos mundos, una especie de intermediario que permite a los humanos entender las formas eternas a través de sus reflejos en el mundo material. Este aspecto del Logos como mediador es algo que más tarde se verá reflejado en la interpretación de Juan. Aristóteles, discípulo de Platón, desarrolló su propia concepción del Logos. En su obra sobre la interpretación, Aristóteles define el Logos como la palabra, el discurso que comunica el pensamiento. Para Aristóteles, el Logos no solo es la razón interna de cada individuo, sino también el medio a través del cual se expresa y se entiende esa razón. Esta dimensión comunicativa del Logos es crucial, ya que establece un puente entre el pensamiento individual y la comprensión universal. Sin embargo, fue en el estoicismo, una escuela filosófica que surgió en el siglo III a.C., donde el concepto de Logos adquirió una dimensión más profunda y espiritual. Los estoicos enseñaban que el Logos era el alma del universo, una fuerza divina que permeaba toda la existencia. Según los estoicos, vivir de acuerdo con el Logos era la clave para alcanzar la virtud y la felicidad. Este enfoque llevó el concepto de Logos más allá de la mera razón y lo transformó en un principio espiritual y moral. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, sostenía que el Logos es el principio racional que da orden y sentido a todo lo que existe. Este Logos, que es también divino, está presente en cada ser humano como la chispa de la razón. Vivir de acuerdo con el Logos significa vivir en armonía con la naturaleza y el universo, aceptando el destino y manteniendo la paz interior a través de la virtud. En este contexto filosófico, el término Logos se convirtió en un concepto multifacético que abarcaba la razón, el orden cósmico y la sabiduría divina.
Cuando el apóstol Juan escribió su evangelio en el siglo I después de Cristo, el término logos ya estaba cargado de siglos de significado filosófico. Juan, al elegir esta palabra, no solo estaba comunicando una idea teológica profunda, sino también conectándose con una rica tradición intelectual que sería familiar para sus lectores griegos y judíos helenizados. El Evangelio de Juan fue escrito en un contexto multicultural, donde las ideas judías y griegas se entrelazaban. Juan entendía que para comunicar la verdad del Evangelio a un público diverso, necesitaba utilizar un lenguaje y conceptos que resonaran con ellos. Al adoptar el término logos, Juan estaba haciendo una declaración audaz: Jesús no era solo una figura histórica o un profeta, sino la encarnación del principio racional y divino que sustentaba todo el cosmos. Los primeros capítulos del Evangelio de Juan están impregnados de esta profundidad filosófica y teológica. El prólogo del Evangelio no solo establece la identidad divina de Jesús, sino que también presenta una visión cósmica de su obra y misión. El uso del término logos por parte de Juan es una manera de comunicar que la llegada de Jesús no solo tiene implicaciones para Israel, sino para toda la creación. La afirmación en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1, introduce al logos como preexistente y coeterno con Dios. Esta declaración desafía las concepciones filosóficas de su tiempo al presentar al logos no solo como un principio abstracto, sino como una persona con la misma esencia divina que Dios Padre. Este logos es la fuente de toda vida y luz, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, Juan 1:4. Además, Juan conecta el logos con la creación, diciendo: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, Juan 1:3. Esta declaración identifica al logos como el agente creativo del universo, una idea que habría resonado tanto con los lectores judíos familiarizados con la creación a través de la palabra de Dios en Génesis, como con los lectores griegos que veían el logos como el principio ordenado del cosmos. El prólogo de Juan también introduce la idea radical de la encarnación, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, Juan 1:14. En esta declaración, Juan no solo está presentando una doctrina teológica, sino que está desafiando las concepciones filosóficas y religiosas de su tiempo. El logos, que era visto como un principio abstracto y racional, ahora se presenta como una persona que entra en la historia humana. Esta encarnación del logos en la persona de Jesús es un evento que transforma radicalmente la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Para los lectores judíos, esta afirmación también tenía un profundo significado teológico. En la tradición judía, la palabra de Dios, dabar en hebreo, era vista como un agente activo en la creación y la revelación. En el libro del Génesis, Dios crea el mundo mediante su palabra, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, Génesis 1:3. Además, en la literatura sapiencial judía, la sabiduría, Oma en hebreo, es personificada como un agente divino que participa en la creación y guía a la humanidad. Al usar el término logos, Juan estaba integrando estas tradiciones judías con el pensamiento filosófico griego, creando un puente entre las dos culturas. Jesús, como el logos, es presentado como la manifestación definitiva de la palabra y la sabiduría de Dios. Esta integración de ideas no solo facilitó la comprensión del Evangelio para una audiencia diversa, sino que también subrayó la universalidad del mensaje de Jesús. El logos, en el contexto del Evangelio de Juan, no es solo un principio abstracto, sino una persona viva y activa que revela el carácter y la voluntad de Dios. Jesús, como el logos encarnado, muestra cómo vivir de acuerdo con el orden divino y ofrece una relación directa con Dios. Esta idea revolucionaria desafió tanto a los judíos como a los griegos a reconsiderar sus conceptos de Dios y la creación. En resumen, el término logos en el Evangelio de Juan está profundamente arraigado en las tradiciones filosóficas y religiosas de la época. Al utilizar este término, Juan estaba comunicando una verdad teológica profunda y, al mismo tiempo, conectando con una rica herencia intelectual que sus lectores habrían reconocido. La narración del Evangelio de Juan comienza con una de las declaraciones más significativas y teológicamente ricas de toda la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Esta afirmación sitúa inmediatamente el logos en el centro del mensaje de Juan, pero ¿qué significa realmente y por qué es tan crucial?
Para entender esto, es fundamental desglosar cada parte de esta declaración. En el principio nos remonta al Génesis, donde la creación comienza con las palabras en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Juan está estableciendo una conexión clara entre el Logos y el acto creativo de Dios. Este Logos no es una entidad creada, sino que existe desde el principio, junto con Dios. Esta coexistencia sugiere una íntima relación y unidad entre Dios y el Logos. La siguiente parte, y el Verbo era con Dios, indica una distinción dentro de esta unidad. El Logos está con Dios, lo que implica una relación personal y una comunión. No es simplemente una abstracción divina, sino una persona con una existencia real y relacional junto a Dios. Esta idea prepara el terreno para la revelación de la Trinidad, una doctrina central en el cristianismo que explica la coexistencia y coigualdad del Padre, el Hijo, Logos y el Espíritu Santo. Finalmente, y el Verbo era Dios hace una afirmación explícita sobre la divinidad del Logos. Aquí, Juan no deja lugar a dudas, el Logos no es un ser inferior o una creación divina, sino plenamente Dios. Esta declaración establece la base teológica para la comprensión cristiana de Jesús como Dios encarnado. En el versículo 14, Juan desarrolla aún más este concepto, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí, Juan introduce el concepto revolucionario de la encarnación. El Logos, que era con Dios y era Dios, tomó forma humana y vivió entre los hombres. Esta encarnación no solo demuestra la divinidad de Jesús, sino también su plena humanidad. Jesús no es un ser sobrenatural que solo parece humano, es verdaderamente humano, con todas las experiencias y sufrimientos que eso conlleva. La palabra habitó en este contexto es particularmente significativa. El término griego usado aquí, esnsen, literalmente significa tabernaculizó o estableció su tienda. Esto evoca la imagen del tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios habitaba en medio del pueblo de Israel. Así, Juan está diciendo que Jesús es el nuevo tabernáculo, la presencia divina que habita entre su pueblo. La frase lleno de gracia y de verdad también es rica en significado. En el Antiguo Testamento, estos términos están asociados con la revelación de Dios a través de Moisés. Por ejemplo, en Éxodo 34:6, Dios se describe a sí mismo como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Al aplicar estos atributos al Logos encarnado, Juan está afirmando que Jesús es la plena revelación de Dios, superando incluso la revelación dada a través de Moisés. Este concepto de Logos encarnado tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas para los creyentes. En primer lugar, subraya la accesibilidad de Dios. A través de Jesús, Dios se ha hecho accesible y comprensible para los seres humanos. No es un Dios distante e inaccesible, sino uno que ha entrado en la historia humana, experimentado nuestras alegrías y sufrimientos, y nos ha mostrado el camino a la vida eterna. Además, la encarnación del Logos muestra el valor inherente de la vida humana y del mundo material. Al tomar forma humana, Dios ha santificado la carne y la existencia terrenal. Esto desafía cualquier noción de que el mundo material es inherentemente malo o despreciable. En cambio, muestra que Dios puede y quiere actuar en el mundo físico para llevar a cabo su propósito redentor. Juan también establece una clara distinción entre la revelación de la ley a través de Moisés y la revelación de la gracia y la verdad a través de Jesús. En Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto no es una desvalorización de la ley, sino una afirmación de que la gracia y la verdad de Dios han sido plenamente reveladas y realizadas en Jesucristo. El Logos no solo es el agente de la creación, sino también el agente de la redención. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús como el Logos ha reconciliado a la humanidad con Dios y ha inaugurado una nueva creación. Esto se refleja en el prólogo de Juan, donde el Logos es descrito como la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, Juan 1:9. Esta luz del Logos trae vida y redención a un mundo oscuro y caído. El concepto de Logos en Juan también tiene profundas implicaciones para la comprensión de la identidad de Jesús y su misión. Jesús no es simplemente un profeta o un maestro moral, sino la plena encarnación de la sabiduría y la palabra de Dios.
Este entendimiento eleva su enseñanza y su obra a un nivel divino, donde cada palabra y acción de Jesús es una revelación del carácter y la voluntad de Dios. El Logos de Juan también tiene una dimensión escatológica, es decir, relacionada con el fin de los tiempos y la consumación de la historia. En Apocalipsis, el autor, tradicionalmente considerado como el mismo Juan, describe a Jesús como el Verbo de Dios que regresa para juzgar y redimir el mundo, Apocalipsis 19:13. Esta visión del Logos como juez y redentor finaliza el arco narrativo comenzado en el Evangelio de Juan, donde el Logos encarnado trae luz y vida a la creación. Desde una perspectiva teológica, el concepto de Logos en Juan también plantea importantes cuestiones sobre la relación entre la revelación especial, la revelación de Dios en la historia y las Escrituras, y la revelación general, la revelación de Dios en la naturaleza y la razón. Al identificar a Jesús como el Logos, Juan está afirmando que todas las formas de conocimiento y revelación encuentran su cumplimiento y plenitud en Cristo. Jesús es la clave para interpretar tanto las Escrituras como el mundo natural. Además, el uso del término Logos en el Evangelio de Juan tiene implicaciones ecuménicas, es decir, para la unidad y el diálogo entre diferentes tradiciones religiosas y filosóficas. Al utilizar un término cargado de significado tanto en la filosofía griega como en la tradición judía, Juan crea un puente entre diferentes culturas y cosmovisiones. Esto sugiere que el mensaje de Jesús es universal y puede hablar a personas de diversas tradiciones y trasfondos. A lo largo del Evangelio de Juan, el concepto de Logos continúa desarrollándose y profundizándose. En Juan 14:6, Jesús dice, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí». Aquí, Jesús se identifica nuevamente con la verdad y la vida, atributos que Juan había asociado con el Logos en el prólogo. Esta declaración subraya la exclusividad y la centralidad de Jesús como el mediador entre Dios y la humanidad. En Juan 10:30, Jesús dice, «Yo y el Padre uno somos». Esta afirmación refuerza la unidad entre el Logos y Dios, una unidad que es fundamental para la comprensión cristiana de la Trinidad. La relación entre Jesús y el Padre no es simplemente una relación funcional, sino una relación de unidad esencial y eterna. Esta unidad subyace a la misión de Jesús y su obra redentora. El concepto de Logos también juega un papel crucial en la comprensión cristiana de la misión de la Iglesia. Así como el Logos fue enviado al mundo para revelar a Dios y redimir a la humanidad, la Iglesia es enviada al mundo para proclamar y encarnar esta verdad. En Juan 17:18, Jesús ora al Padre, «Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo». La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es llamada a continuar la obra del Logos, llevando luz y vida a un mundo oscuro. El Logos, como la palabra de Dios, también está inseparablemente ligado a las Escrituras. En Juan 5:39, Jesús dice a los líderes religiosos, «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Aquí, Jesús subraya que las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, testifican acerca de él como el Logos. La interpretación y comprensión de las Escrituras, por lo tanto, deben centrarse en la persona y obra de Jesús. Además, la noción de Logos en el Evangelio de Juan subraya la importancia de la revelación progresiva de Dios. A través de la historia de la salvación, Dios ha revelado gradualmente su carácter y su propósito a la humanidad. Esta revelación alcanza su punto culminante en la encarnación del Logos. Para comprender la riqueza del concepto de Logos en el Evangelio de Juan, es esencial compararlo con la visión de Heráclito, uno de los primeros filósofos griegos en usar este término. Aunque ambos utilizaban la misma palabra, el significado y las implicaciones teológicas de cada uno son profundamente diferentes y a la vez reveladoras. Heráclito, quien vivió alrededor del 535 al 475 AC, es conocido por su filosofía del cambio constante. Su afirmación de que todo fluye y no puedes entrar dos veces en el mismo río resalta la naturaleza dinámica de la realidad. Para Heráclito, el Logos era el principio que mantenía la coherencia y el orden en medio de este cambio perpetuo. El Logos de Heráclito no era una entidad personal, sino una fuerza cósmica que aseguraba que, a pesar del flujo constante, el universo mantenía un equilibrio y una estructura subyacente. En los escritos de Heráclito, el Logos es una razón universal, una lógica divina que gobierna el cosmos.
Este logos es inmutable y eterno, proporcionando un orden racional al caos aparente del mundo. Aunque Heráclito no veía al logos como un dios personal, sí reconocía su carácter divino como la esencia que permea y ordena toda la realidad. Por otro lado, en el Evangelio de Juan, el logos es presentado de una manera profundamente personal y relacional. Juan 1:3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Aquí, Juan afirma no solo la preexistencia y divinidad del Logos, sino también su papel activo en la creación. El Logos no es una fuerza abstracta, sino una persona con quien Dios tiene una relación. La personalización del Logos en Juan alcanza su culminación en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación del Logos en la persona de Jesús es una declaración radical que va más allá de cualquier concepción filosófica griega. Mientras que el Logos de Heráclito era una abstracción racional, el Logos de Juan es una persona real que entra en la historia humana para revelar a Dios y redimir al mundo. Este contraste entre la visión abstracta y la encarnada del Logos también se refleja en cómo cada uno aborda la revelación y el conocimiento. Para Heráclito, el Logos es una fuerza natural que puede ser comprendida a través de la razón y la observación filosófica. El conocimiento del Logos viene a través de la contemplación y la reflexión sobre el orden del cosmos. En cambio, en el Evangelio de Juan, el conocimiento del Logos viene a través de la revelación divina y la fe en Jesús. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí, Juan subraya que la verdadera comprensión de Dios y su Logos no puede alcanzarse solo a través de la razón humana, sino a través de la revelación en la persona de Jesús. Otra diferencia crucial es el propósito del Logos. Para Heráclito, el Logos es la explicación del orden natural y la lógica subyacente del universo. No hay una dimensión moral o redentora en su concepto. El Logos simplemente es, proporcionando una estructura racional al mundo. Sin embargo, en Juan, el Logos tiene un propósito profundamente redentor. Jesús, como el Logos, viene al mundo para salvar a la humanidad del pecado y reconciliarla con Dios. Juan 1:12-13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta dimensión redentora del Logos en Juan subraya la misión de Jesús como el Salvador del mundo. No es solo un principio ordenado, sino una persona que actúa en la historia para traer salvación y vida eterna. Este propósito redentor del Logos está en el corazón del mensaje cristiano y distingue al Logos de Juan de cualquier otra concepción filosófica. El uso del término Logos por parte de Juan también tiene profundas implicaciones para la comprensión de la revelación divina. En Juan 1:14, al decir que el Logos habitó entre nosotros, Juan está haciendo eco de la idea del tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios habitaba en medio de su pueblo. La encarnación del Logos en Jesús es la manifestación definitiva de la presencia de Dios entre los hombres. Jesús es el nuevo tabernáculo, la presencia divina que revela plenamente a Dios y ofrece una relación directa con Él. Este concepto de Logos también refuerza la identidad divina de Jesús. Al afirmar que el Logos era Dios y se hizo carne, Juan está estableciendo que Jesús es tanto plenamente Dios como plenamente hombre. Esta doctrina de la encarnación es central para la fe cristiana y distingue al cristianismo de otras religiones y filosofías. Jesús no es solo un maestro moral o un profeta, sino Dios mismo que ha entrado en la historia humana para redimir a su creación. Además, la identificación de Jesús con el Logos subraya la accesibilidad de Dios. A través de Jesús, Dios se ha revelado de una manera que es comprensible y relatable para los seres humanos. No es un Dios distante e inaccesible, sino uno que ha entrado en nuestra experiencia y nos ha mostrado el camino a la vida eterna. Esta accesibilidad de Dios a través del Logos es una de las ideas más revolucionarias del Evangelio de Juan. El concepto de Logos en Juan también tiene implicaciones para la comprensión de la creación. En Juan 1:3 se afirma que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
Esta declaración identifica al Logos como el agente creativo del universo, una idea que habría resonado tanto con los lectores judíos familiarizados con la creación a través de la palabra de Dios en Génesis, como con los lectores griegos que veían el Logos como el principio ordenado del cosmos. La creación, por lo tanto, no es el resultado de fuerzas caóticas o arbitrarias, sino una expresión del Logos divino. En conclusión, aunque el Logos de Heráclito y el Logos de Juan comparten la idea de un principio racional y ordenado que subyace al universo, sus diferencias son profundas y significativas. Heráclito veía el Logos como una fuerza impersonal y abstracta, mientras que Juan presenta el Logos como una persona real y divina que actúa en la historia para redimir a la humanidad. El Logos de Juan es tanto el agente de la creación como el agente de la redención, y su encarnación en la persona de Jesús revela plenamente el carácter y la voluntad de Dios. Esta comprensión del Logos no solo enriquece nuestra comprensión teológica, sino que también subraya la relevancia y accesibilidad del mensaje cristiano para todas las culturas y épocas. La identificación de Jesús con el Logos tiene profundas implicaciones teológicas que han sido objeto de reflexión y debate a lo largo de los siglos. Este concepto no solo es central para el Evangelio de Juan, sino que también ha influido profundamente en la doctrina cristiana y en la comprensión de la naturaleza de Dios y de la creación. Una de las primeras implicaciones teológicas es la afirmación de la divinidad de Jesús. Juan 1:1 establece claramente que el Verbo era Dios. Esto significa que Jesús no es simplemente un profeta, un maestro moral o un líder espiritual, sino que es plenamente Dios. Esta declaración es fundamental para la doctrina de la Trinidad, que sostiene que Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo, Logos y Espíritu Santo. La coeternidad y la coigualdad del Logos con Dios Padre es una declaración audaz que subraya la unicidad y la unidad de la naturaleza divina. La doctrina de la encarnación, expresada en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, también es central para la fe cristiana. Esta doctrina sostiene que Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús, viviendo entre los hombres y experimentando la vida humana en toda su plenitud, incluyendo el sufrimiento y la muerte. La encarnación no solo muestra la humildad de Dios, sino también su profundo amor por la humanidad. Al hacerse carne, el Logos revela el carácter de Dios de una manera tangible y comprensible. La encarnación del Logos también tiene implicaciones para nuestra comprensión de la creación. En lugar de ver el mundo material como algo separado de lo divino, la encarnación muestra que Dios valora y santifica la creación. El acto de Dios de tomar forma humana confirma que el mundo físico es bueno y que Dios está interesado en redimir y restaurar toda la creación. Esto contrasta con algunas filosofías y religiones que ven el mundo material como inferior o corrupto. El concepto de Logos también refuerza la idea de que la creación tiene un propósito y un orden. En lugar de ser el resultado de fuerzas caóticas o arbitrarias, el universo es una expresión de la voluntad divina. Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esta declaración identifica al Logos como el agente creativo del universo, lo que implica que la creación es intencional y tiene un propósito definido. Vivir de acuerdo con el Logos significa alinearse con este orden divino, lo que proporciona una base sólida para la ética y la moralidad cristiana. Otra implicación importante del Logos es la accesibilidad de Dios. A través de Jesús, el Logos encarnado, Dios se revela de una manera que es comprensible y relatable para los seres humanos. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto significa que Jesús, como el Logos encarnado, es la revelación perfecta de Dios. Al conocer a Jesús, conocemos a Dios. Este concepto desafía la idea de un Dios distante y desconocido y muestra que Dios está profundamente involucrado en la vida humana y desea tener una relación personal con nosotros. La encarnación del Logos también resalta la importancia de la revelación en la teología cristiana. En lugar de depender solo de la razón humana o la intuición para conocer a Dios, el cristianismo enseña que Dios se ha revelado activamente en la historia, culminando en la persona de Jesús. Esta revelación es tanto general, a través de la creación y la razón, como especial, a través de las Escrituras y la encarnación. El Logos es la clave para interpretar y entender ambas formas de revelación. Juan 1:14 subraya que vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta gloria revelada en Jesús es una manifestación de la realidad divina que trasciende y transforma nuestra comprensión del mundo y de Dios. El Logos también tiene implicaciones soteriológicas, es decir, relacionadas con la salvación. La misión de Jesús, como el Logos encarnado, es traer luz y vida a un mundo oscuro y caído. Juan 1, 4-5 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este pasaje muestra que el Logos es la fuente de vida y luz que vence las tinieblas del pecado y la muerte. La encarnación del Logos es el acto redentor por el cual Dios entra en la historia humana para salvar y restaurar su creación. Además, el concepto de Logos subraya la universalidad del mensaje de Jesús. Al utilizar un término familiar tanto para los judíos como para los griegos, Juan está señalando que el Evangelio no es solo para un grupo particular, sino para toda la humanidad. La luz del Logos alumbra a todo hombre, Juan 1:9, lo que implica que la salvación y la revelación de Dios a través de Jesús están disponibles para todas las personas, independientemente de su cultura o trasfondo. Este mensaje universal es una llamada a la misión y al testimonio, invitando a la Iglesia a proclamar y encarnar la verdad del Logos en todo el mundo. El Logos también tiene una dimensión escatológica, relacionada con el fin de los tiempos y la consumación de la historia. En Apocalipsis 19:13, el autor, tradicionalmente considerado como el mismo Juan, describe a Jesús como el Verbo de Dios que regresa para juzgar y redimir el mundo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es, el Verbo de Dios. Esta visión del Logos como juez y redentor finaliza el arco narrativo comenzado en el Evangelio de Juan, donde el Logos encarnado trae luz y vida a la creación. La esperanza escatológica del retorno de Cristo, el Logos, es una fuente de consuelo y motivación para los creyentes, afirmando que la historia tiene un propósito y una meta en la redención final de Dios. Desde una perspectiva pastoral, la doctrina del Logos tiene importantes implicaciones para la vida cristiana. Vivir en consonancia con el Logos significa vivir en obediencia a la enseñanza y el ejemplo de Jesús. En Juan 8:12, Jesús dice, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Seguir al Logos implica caminar en la luz, abrazar la verdad y vivir en amor y justicia. La encarnación del Logos también nos llama a un compromiso con el mundo material, buscando la justicia y la redención en todos los aspectos de la vida. La identificación de Jesús con el Logos también proporciona una base sólida para la espiritualidad cristiana. La comunión con el Logos es una comunión con Dios mismo. En Juan 15:5, Jesús dice, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Esta unión con el Logos es la fuente de vida espiritual y de fruto en la vida del creyente. La oración, la meditación en las Escrituras y la participación en la comunidad cristiana son medios para cultivar esta comunión y crecer en la vida del Logos. Desde una perspectiva teológica, el concepto de Logos en Juan también plantea importantes cuestiones sobre la relación entre la revelación especial, la revelación de Dios en la historia y las Escrituras, y la revelación general, la revelación de Dios en la naturaleza y la razón. Al identificar a Jesús como el Logos, Juan está afirmando que todas las formas de conocimiento y revelación encuentran su cumplimiento y plenitud en Cristo. Jesús es la clave para interpretar tanto las Escrituras como el mundo natural. Esta afirmación tiene implicaciones para la teología natural y la teología de la revelación, subrayando que el conocimiento de Dios no está dividido, sino que es integral y coherente. Finalmente, la noción de Logos en el Evangelio de Juan subraya la importancia de la revelación progresiva de Dios. A través de la historia de la salvación, Dios ha revelado gradualmente su carácter y su propósito a la humanidad. Esta revelación alcanza su punto culminante en la encarnación del Logos. En Jesús, Dios ha revelado plenamente su amor, su gracia y su verdad, ofreciendo un camino hacia la vida eterna. Esta revelación progresiva también nos llama a estar abiertos a la continua obra de Dios en la historia y en nuestras vidas, buscando siempre una comprensión más profunda de su verdad y su amor.
Para cerrar nuestro recorrido a través del concepto de logos en el Evangelio de Juan, es crucial abordar cómo este principio teológico no solo fundamenta la comprensión cristiana de la divinidad de Jesús, sino que también tiene un impacto transformador en la vida diaria de los creyentes y en la misión de la Iglesia. El logos no es solo una verdad abstracta y teológica, es una realidad vivida que influencia profundamente el caminar espiritual y la praxis cristiana. Uno de los pasajes clave que destaca la relación entre el logos y el creyente es Juan 15, 1-5, donde Jesús se presenta a sí mismo como la vid verdadera y a sus discípulos como los pámpanos. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En este pasaje, el concepto de logos se traduce en una relación vital y orgánica con Jesús. Permanecer en el logos implica una dependencia continua y una relación íntima con Cristo, la fuente de vida espiritual y fertilidad. Esta permanencia no es pasiva, sino activa, requiriendo una continua comunión con Jesús a través de la oración, la meditación en las Escrituras y la obediencia a su palabra. La vida del creyente, por lo tanto, está centrada en el logos, que es la fuente de toda verdad, vida y propósito. El mandato de Jesús de permanecer en mí también subraya la importancia de la comunidad cristiana. Los pámpanos no existen de manera aislada, sino que están conectados entre sí a través de la vid. De la misma manera, los creyentes están llamados a vivir en comunión unos con otros, apoyándose y edificándose mutuamente en el cuerpo de Cristo. Esta comunión se basa en el amor y la verdad del logos, que es la base de todas las relaciones auténticas y saludables dentro de la Iglesia. El logos también tiene implicaciones para la misión de la Iglesia. En Juan 17:18, Jesús ora al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aquí, Jesús extiende su misión como el logos encarnado a sus discípulos. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es enviada al mundo para proclamar y encarnar la verdad del logos. Esta misión no es solo de palabras, sino también de acciones, demostrando el amor y la justicia de Dios en todas las esferas de la vida. La Gran Comisión en Mateo 28, 18-20 resuena con este mandato, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La misión de la Iglesia es llevar el mensaje de logos a todas las naciones, invitando a las personas a entrar en una relación transformadora con Jesús. Desde una perspectiva pastoral, el logos también proporciona una base sólida para la enseñanza y el discipulado. En 2 Timoteo 3, 16-17, Pablo escribe, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, que testifica del logos, es la fuente de verdad y sabiduría para la formación espiritual. A través del estudio y la aplicación de las Escrituras, los creyentes son equipados para vivir de acuerdo con el propósito divino. La meditación en las Escrituras también es una práctica vital para el crecimiento espiritual. En Salmos 1, 2-3, se describe al hombre justo como aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. La meditación en la palabra, que es una extensión del logos, arraiga al creyente en la verdad y proporciona sustento espiritual continuo. El concepto del logos también resalta la importancia de la integridad y la coherencia en la vida cristiana. En Juan 14:6, Jesús declara, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí.
Esta afirmación subraya que vivir en consonancia con el Logos implica caminar en la verdad y reflejar el carácter de Jesús en nuestras acciones diarias. La integridad y la autenticidad son esenciales para el testimonio cristiano, demostrando que el Logos realmente ha transformado nuestras vidas. El Logos también tiene implicaciones para la justicia y la misión social de la Iglesia. En Juan 13, 34-35, Jesús dice: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». El amor sacrificial y desinteresado es una manifestación del Logos en la vida del creyente. La justicia social, el cuidado de los pobres y oprimidos, y la lucha por la equidad son expresiones prácticas de este amor. La Iglesia está llamada a ser una luz en el mundo, reflejando la justicia y la misericordia del Logos en sus acciones y en sus relaciones. En un Juan 3:18, se nos recuerda: «Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». La práctica del amor en acciones concretas y en la búsqueda de justicia es una encarnación del Logos en el mundo. La Iglesia, como comunidad del Logos, debe estar comprometida en la transformación social y en la defensa de los derechos de los marginados y vulnerables. Desde una perspectiva escatológica, el Logos también ofrece esperanza y seguridad para el futuro. En Apocalipsis 21, 3-4, se nos da una visión de la consumación final de la historia, y oí una gran voz del cielo que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». El Logos, que ha estado presente desde el principio de la creación, también estará presente en la nueva creación, cuando todas las cosas sean restauradas y redimidas. Esta esperanza escatológica motiva a los creyentes a perseverar en la fe y a vivir en anticipación del cumplimiento de las promesas de Dios. En conclusión, el concepto de Logos en el Evangelio de Juan tiene profundas implicaciones teológicas, prácticas y espirituales para la vida del creyente y la misión de la Iglesia. La identificación de Jesús con el Logos no solo revela la naturaleza de Dios y su obra redentora, sino que también nos llama a vivir en consonancia con este Logos, abrazando la verdad, la luz y el amor de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. A través de la comunión con el Logos, la meditación en las Escrituras y la práctica del amor y la justicia, los creyentes son llamados a ser testigos fieles de la verdad revelada en Jesús, llevando la luz del Logos a un mundo necesitado de esperanza y redención.